Hola, vamos a continuar. Si recordáis, nos quedamos con que Kepler había deducido unas leyes, había obtenido, más que deducir, unas leyes que le permitían explicar el movimiento de los planetas, pero Kepler no sabía a qué era debido este movimiento. Quien dio respuesta a esta pregunta fue Isaac Newton con su famosa ley de gravitación universal. En ella explicó conjuntamente el movimiento de los planetas y el movimiento de caída libre de los cuerpos. Su ley de gravitación está recogida en su obra Principios matemáticos de filosofía natural y en concreto en el libro 3 que trata sobre los sistemas sobre el sistema del mundo. La ley de gravitación viene a decir lo siguiente: si yo tengo dos cuerpos de masas m grande y m pequeña, o m1, m2, como quiera llamarlas, separadas una distancia r, la distancia r iría de centro a centro, ambos cuerpos se atraen con una fuerza F, que es igual para los dos, pero de sentido contrario. Esta fuerza viene dada por la expresión F igual a menos G, el producto de las masas, partido la distancia que las separa al cuadrado. G es una constante, que recibe el nombre de constante de gravitación universal. La dedujo Lord Cavendish posteriormente a la formulación de la ley de gravitación, y su valor resulta ser muy pequeño, de 6,67 por i elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido kilo al cuadrado. Fijaos, las unidades de la constante las puedo sacar de la fórmula. G sería fuerza por distancia al cuadrado, newton por metro cuadrado, partido masa por masa, kilo al cuadrado. Bien, lo que os digo, la fuerza con la que los dos cuerpos se atraen es directamente proporcional al producto de las masas. A más masas, más fuerza. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es una fuerza que decae con el inverso del cuadrado. Fijaos, a medida que la distancia aumenta, como está en el denominador, la fuerza de atracción disminuye. Pero afecta mucho la distancia, porque disminuye cuadráticamente, con el cuadrado de la distancia. ¿Qué más? Bueno, la fuerza es atractiva. ¿Vale? El signo menos no significa que sea una fuerza negativa, significa que es una fuerza atractiva. Y U sub R lo que significa es que la fuerza actúa a lo largo de la línea de acción que une sus centros. Como ya sabíamos, F es una fuerza central. La fuerza que actúa sobre cada uno de los cuerpos, F, es la misma. Es la misma fuerza, pero no produce el mismo efecto. El efecto, la aceleración, depende de la masa. Fijaos, las dos fuerzas son iguales, pero la aceleración que produce en la masa m grande será más pequeña que la que produzca en la masa m pequeña. ¿Por qué? Porque las masas son diferentes y a menor masa, si recordáis la segunda ley de Newton, mayor aceleración. Ahora lo veremos. Vale. Vuelvo otra vez a incidir en esta fórmula, ¿vale? Pero en lugar de poner m grande y m pequeña, prefiero poner m1 y m2. Tengo dos masas, m1 y m2, separadas una distancia r. Se atraen gravitatoriamente con una fuerza que es igual en intensidad, igual en dirección, pero de sentidos contrarios. ¿Qué significa este signo menos? Bueno, a ver si con el dibujo lo entendéis. El signo menos significa que la fuerza es atractiva. Es decir, que si yo considero lo que le pasa a M1, M1 experimenta una fuerza atractiva hacia M2. Y si considero lo que le pasa a M2, M2 experimenta una fuerza atractiva hacia M1. ¿Por qué el signo menos me habla de atracción? Porque fijaos, aquí tengo otro vector, el vector U sub R. Si lo veo vectorialmente, F tiene dirección opuesta a U sub R. U sub R es el vector que indica la posición, el vector director, que indica la posición de una masa respecto a otra. En este caso, U sub R es el vector que indica la posición de M1 respecto a M2. Pues la fuerza tiene sentido contrario. En este caso, U sub R es el vector que indica la posición de M2 con respecto a M1. Pues también F tiene sentido contrario a U sub R. El signo menos lo que me indica es eso. Si yo me fijo en M2,
la fuerza va en sentido contrario a la posición que tiene M2 respecto a M1. Vamos, fuerza atractiva. Y análogamente igual a lo que ocurre aquí con M1. El sentido de la fuerza es contrario a la posición que me da. Perdón, al vector de posición que me indica la posición de M1 respecto a M2. Vale. Las dos fuerzas, como hemos dicho antes, son iguales. Iguales en intensidad. Claro, ¿qué produce una fuerza? Una aceleración. La aceleración es la fuerza partido masa. Si calculo la aceleración que experimentan M1 y M2, tendría que para el cuerpo 1 sería la fuerza, esta fuerza es la misma, partido M1, porque está actuando sobre M1. Fijaos aquí, M1 y M1 se van, y la aceleración me sale Gm2 partido R al cuadrado. Fijaos, la aceleración que actúa sobre el cuerpo 1 no depende de su masa, depende de la masa del cuerpo que lo atrae. Al hacerlo con A sub 2, obtendríamos el mismo resultado. Fijaos, incido mucho en esto. Las fuerzas son iguales en intensidad, las aceleraciones no, dependen de la masa. A mayor masa del cuerpo sobre el que actúa la fuerza, menor aceleración. Y esa aceleración depende del cuerpo que ejerce la atracción y de la distancia, bueno, y de la constante. Entonces, la aceleración que experimenta 1 depende de 2, porque M2 es quien atrae a M1. Y la aceleración que experimenta M2 depende de M1, porque M1 es el cuerpo que atrae a M2. Vamos a practicar con un pequeño problema. Nos dicen, una masa de 10 kilos está en el punto 0,0 metros y otra de 5 kilos se encuentra en el punto menos 2,5. Determina el valor de la fuerza con la que se atraen, la intensidad de la fuerza, la aceleración que experimentan y la expresión vectorial de cada una de las fuerzas. Vamos a hacerlo. Primero, como siempre en física, un dibujo. Un dibujo en el que yo voy a poner las dos masas que van a experimentar la atracción gravitatoria, indicando dónde están. M1 era de 10 kilos y estaba en 0, 0, x0 y 0. M2 era de 5 kilos, le representa un poco más pequeña, porque crear el efecto visual, porque sabéis que más pequeño no significa menos masa, necesariamente, eso depende de la densidad. ¿Y en qué posición? Menos 2, 5. X menos 2 y 5. Vale. Se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y la fuerza es atractiva. Es decir, para M2, una fuerza hacia M1. Y para M1, una fuerza hacia M2. La fuerza actúa a lo largo de la línea que la une. Pues voy a dibujar esa línea y la distancia entre M1 y M2 es R, la R que aparece aquí. Lo que me interesa es el módulo, pues voy a poner la expresión del módulo. Para calcular la fuerza tengo las masas, tengo el valor de G. Bueno, de hecho, como no me lo dan, voy a utilizar la letra G y no el número. Y puedo calcular la distancia. De la siguiente manera, he sacado el triángulo de aquí. Eso define un triángulo, donde este cateto mide 5, este cateto mide 2, y la hipotenusa es el valor de R. Pues utilizando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, 25 más 4, 29, raíz de 29. Vale, si sustituimos en la fórmula para calcular el módulo de la fuerza, tendría G, masa 1, 10, masa 2, 5, y fijaos, aquí no he obtenido el número decimal, porque como voy a elevar al cuadrado, raíz de 29 al cuadrado sería 29. Ahora sí que toca operar con decimales. 50 entre 29, 1,724. Pues la fuerza, la intensidad de la fuerza sería 1,724 G Newton. Ahora vamos a calcular la aceleración. La fuerza que actúa sobre M2 y la fuerza que actúa sobre M1 son iguales. Pero la aceleración que producen, que esa fuerza sobre M2 y sobre M1, son diferentes porque las masas son diferentes. Podéis intuir ya,
si pensamos un poquito, que como m1 es el doble que m2, la aceleración que experimentará m1 será la mitad que la que experimente m2. Vamos a comprobarlo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Para el caso 1, F1 es igual a m1 por a sub 1. Para el caso 2, F2 es igual a m2 por a sub 2. Las fuerzas son iguales, pero las aceleraciones son diferentes porque las masas son diferentes. Si utilizo el valor de la fuerza y el valor de la masa, 1,724 G entre 10, 0,1724 G newtons, sería la aceleración. Esto serían metros por segundo al cuadrado. Para A sub 2, exactamente igual, ¿vale? Esto es una errata. Serían metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración. Un detalle, lo que os decía. Fijaos, esta masa es 5, esta masa es 10. Como esta masa es 5, es la mitad de 10, la aceleración es el doble. Aceleraciones diferentes, con fuerzas iguales, porque actúan sobre masas diferentes. Bien, vamos a calcular la expresión vectorial de la fuerza. Para calcularla, tengo que tener las componentes del vector. Yo únicamente tenía el módulo del vector. Para calcular sus componentes, lo que tenemos que hacer es descomponer la fuerza en las direcciones de los ejes coordenados. Es decir, para F1, descomponerlo en la componente X, F1X, y la componente Y, F1Y. ¿Cómo se descompone? Proyectando. ¿Vale? Acordaos, F1Y es la proyección sobre el eje Y, F1X la proyección sobre el eje X. Análogamente, F sub 2 lo descompongo en F sub 2X y F sub 2Y. Para caracterizar las componentes en función de la intensidad de la fuerza, necesito un ángulo. Yo he tomado este ángulo, fijaos, este y este es el mismo. He tomado el ángulo con la horizontal. Podría haber tomado el ángulo con la vertical, pero me parece más cómodo porque de esta forma asociamos siempre la X al coseno. Aunque no tengamos por qué hacerlo así, me ha parecido en este caso más cómodo. Vale. Vamos a ver los vectores. Aquí no he puesto el símbolo del vector, me faltaría la flechita de vector, ¿vale? Igual que aquí. F1 tiene dos componentes, F1X y F1Y. La componente X, como va hacia la izquierda, sería negativa. La componente Y, como va hacia arriba, es positiva. Fijaos, la fuerza es atractiva, pero eso no significa que sea negativa. Es negativo o positivo según su orientación en un sistema de ejes coordenados. Análogamente, para F sub 2, la componente X sería positiva, va hacia la derecha, y la componente Y negativa va hacia abajo. Fijaos también que vectorialmente este vector y este son opuestos. Claro, si uno es positivo, el otro es negativo. Si esto lo multiplico por menos 1, me da lo de arriba. Porque también fijaos que veremos que F2X y F1X van a ser iguales. Y F2Y y F1Y van a ser iguales. Porque F1 y F2 no son. Vale. F1X es igual a F2X, ¿y cómo se calcularía? Sería F2 por coseno de teta o F1 por coseno de teta. F1 y F2 son iguales, pues pongo F por coseno de teta. Y análogamente, F1Y y F2Y son iguales e iguales a F por esta proyección en este eje. Si este es el ángulo teta con la horizontal, esto sería el seno de teta. F1Y es igual a F2Y y es igual a F por el seno de teta. ¿Cómo calculamos teta? Bien, vamos a fijarnos en este triángulo de antes. ¿Vale? Tengo la hipotenusa, raíz de 29. Tengo este cateto, 5. Tengo este cateto, 2. Pues a partir de los valores de los catetos y la hipotenusa, puedo calcular el ángulo, o mejor, el seno y el coseno del ángulo. El seno del ángulo sería cateto opuesto partido hipotenusa. 5 partido raíz de 29, aproximadamente 0,929. Y el coseno sería cateto contiguo partido hipotenusa. 2 partido raíz de 29, 0,371. Ahora, simplemente tengo que sustituir el valor de F y obtener el valor de la componente X y la componente Y.
El valor de la componente x sería f, no recuerdo, lo tengo en la otra diapositiva, ¿vale? Su valor por el coseno del ángulo me saldría 0,64g. Y f, el valor que he obtenido antes, ¿vale? Por el seno del ángulo, 1,60g. Con lo que f sub 1 sería menos 0,64g, es lo que vale f1x. Cuando lo indicamos como vector en el eje x, ponemos el vector unitario y. Y cuando estamos en el eje y, el vector unitario j. Vale, la componente y, f1y, 1,60g positiva, pues más 1,60g j. Y análogamente para f sub 2 sería componente x positiva, 0,64g y componente y negativa, menos 1,60 j. Newtons los dos. Claro, fijaos que estos vectores tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Y como hemos dicho antes, no producen el mismo efecto porque están aplicados sobre cuerpos diferentes. Bien, antes de acabar el vídeo, voy a explicaros el principio de superposición. Tenemos un ejemplo. Es un principio de mucha utilidad y muy usado en física. En este caso dice lo siguiente. Si yo tengo un conjunto de masas m1, m2 y m3 y otra masa m, cada una de las masas ejerce sobre m una fuerza. En este caso, F1, F2 y F3. El resultado de la fuerza neta que experimenta m es la suma vectorial de las fuerzas que experimenta debidas a cada una de las masas. La fuerza total que experimenta m es la suma de la fuerza que le produce m1 más la fuerza que le produce m2 más la fuerza que le produce m3. Si en lugar de 3 masas tuviera 2, solo sumaría F1 y F2. Si tuviera 4, sumaría una cuarta fuerza. En general, la fuerza que experimenta una masa es la suma vectorial de las fuerzas que producen cada una de las masas por separado. Os leo el principio de superposición literalmente. La fuerza gravitatoria que un conjunto de masas, en general MI, realizan sobre una masa M es la suma vectorial, la suma de vectores, de las fuerzas que cada una de las masas realiza de modo individual. Bien. Vamos a aplicar el principio de superposición a un ejemplo. Pero antes, la suma vectorial, la operatividad que viene aquí, podemos hacerla de dos maneras, usando componentes cartesianas o un procedimiento que he llamado procedimiento analítico general, que en ocasiones es muy útil, pero no siempre. Es bueno que conozcamos los dos métodos para utilizar el que más nos convenga en cada caso. Bien. ¿Cómo se hace por componentes cartesianas? Bien, muy fácil. Descomponemos las fuerzas a lo largo de los ejes coordenados, como hemos hecho en el problema anterior, y vamos sumando componente a componente. Mirad, vamos a suponer que sobre un cuerpo situado aquí actúan dos fuerzas, F1 y F2. ¿Cuál sería la fuerza neta? La suma vectorial. ¿Cómo se suma esto? Pues se suma descomponiendo F1 y F2 en sus componentes cartesianas y luego sumando componente a componente, sumando F2i y F1i y sumando F1x y F2x. En nuestro caso, aquí es sencillo, la fuerza neta, nuestra que obtengamos al final, será la suma de todas las componentes x sumadas por un lado y todas las componentes y sumadas por otro. ¿Vale? Es decir, fx será la suma de las componentes x y fi la suma de las componentes y. En nuestro caso, f1i vale 2, f2i vale 1, 2 hacia arriba, 1 hacia abajo, 1. 1, j, el 1 no se pone. Y en el eje x, 3 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha, 3 menos 2, 1. 1 hacia la izquierda, pues menos i. Esto sería
Un ejemplo súper sencillo de cómo aplicar el principio de superposición en componentes cartesianas. Repito, descomponemos las fuerzas. En este caso es que se suba valor, ¿vale? Si no, me tocaría calcularlo como hice en el problema anterior. Y sumamos las fuerzas componente a componente, de forma que la suma de los componentes en el eje X será la componente X de la fuerza y la suma de las componentes en el eje Y, la componente Y de la fuerza. Vale, gráficamente, bueno, yo puedo representar este vector, ¿vale? ¿Para dónde iría? Pues si tengo esta fuerza que tira para abajo y esta que tira para arriba, la otra iría en esta dirección, más o menos. Pero como ya tengo el vector, lo hago bien. Componente X menos 1, estaríamos aquí. Componente Y1 estaríamos aquí. Pues la fuerza neta estaría en esta dirección. ¿Vale? Esa es la fuerza neta. Fijaos, gráficamente lo puedo hacer con la regla del paralelogramo. Dibujo F1, dibujo F2 a continuación y uniendo el origen con el extremo tendría la fuerza resultante. Vale. Vamos a hacerlo ahora por el método analítico general. Vale. Primero, voy a obtener una fórmula que nos será útil de aquí en adelante, modificándola brevemente según nuestras circunstancias. Vamos a ver, yo tengo un cuerpo de masa m que está atraído por un cuerpo de masa, en general, m sub i. Puede haber un único m sub i o pueden haber muchos. M sub i hará que m experimente una fuerza F sub i. Vale, vamos a calcular esta F sub i. F sub i sería menos g, producto de las masas, partido la distancia que las separa al cuadrado. El signo menos indica que es atractiva en la dirección contraria a U sub R. U sub R es un vector que indica la posición de M respecto a M sub I. ¿Vale? Este es el vector U sub R. Pero esto voy a modificarlo algo, ¿vale? Quiero modificar esta expresión para obtener otra que luego veréis que es muy útil. Mirad, M se encuentra respecto al origen de mi sistema de referencia en la posición R. Esta R no es esta, ¿vale? Esto es la distancia que las separa. Esta R es la posición de M respecto al origen. Y M sub i está en la posición R. De manera que, si esto es R y esto es RI, este vector, el que va de MI a M, es el vector R menos RI. ¿Vale? Creo que lo veis por composición de vectores. Es el vector R menos RI. El módulo del vector R menos RI es la distancia esta que quiero. Y ese vector U sub R es un vector director en esta dirección. Si recordáis cómo se obtenía el vector director en la dirección de otra, un vector unitario, vamos, en la dirección de otra, era dividiendo el vector entre su módulo. U sub R es el vector R menos RI entre su módulo. De manera que esta fórmula la reescribo de esta manera. Menos g, producto de las masas, distancia, módulo de este vector al cuadrado, por vector unitario, vector R menos RI, partido su módulo. Esto lo puedo agrupar, lo voy a escribir así. F sub i es menos g, m por mi, partido R menos RI, el módulo este al cubo, por el vector R menos RI. Pues si yo soy capaz de obtener las expresiones de las fuerzas que actúan sobre una masa m, utilizando esta fórmula, de esta manera voy a obtener los vectores fuerza y luego los puedo sumar y obtener el vector fuerza total. Esto también son coordenadas cartesianas, pero realizado de un método diferente al ordinario, de coger la fuerza y descomponerla. Esto en ocasiones resulta mucho más sencillo. Quizá no es exacto decir que el otro es un método de coordenadas cartesianas y este no, porque vuelvo a repetir, también uso coordenadas cartesianas. Lo que modifico es la forma de obtenerlas. Lo haremos con muchos problemas y veréis cómo se hace esto. Voy a empezar con uno pequeño de aplicación. Dice, calcula la fuerza sobre M y la aceleración que experimenta
debido a la distribución de masas de la figura. Tengo M1, M2 y M1. Vamos a calcular esto por los dos métodos. Directamente con las coordenadas cartesianas, obteniendo las componentes por descomposición, y luego por las coordenadas cartesianas, obteniendo las componentes con el método analítico. En nuestro caso, M1 son 2 kilos, M2 4 kilos, M1 1 kilo, y están en las posiciones que se indican, que vienen dadas en metros. Vale, vamos a utilizar el primer método. De las componentes cartesianas, aunque los dos son, vuelvo a repetir, componentes cartesianas. Bueno, lo primero que he hecho es decir que la fuerza total, aplicar el principio de superposición, ¿no? La fuerza que experimenta la masa M es la suma de las dos fuerzas, la que experimenta M debido a M1 y la que experimenta debido a M2. Y luego he hecho el dibujo de para dónde van F1 y F2. ¿Vale? Son fuerzas que actúan a lo largo de la línea de acción y atractivas. Esta hacia M1 y esta hacia M2. Componentes cartesianas. Mira, esta fuerza F1 no hace falta que descompongan dos componentes, solo tiene uno. Solo tiene componente X. Y le pongo el signo menos porque va hacia la izquierda. F2. He calculado primero F1, perdonad. Es que tengo la presentación y luego la voy explicando. Luego calcularé F2, ¿vale? F1. F1 solo tiene componente X, como hemos dicho. ¿Y cuánto vale su módulo? El módulo de la componente coincide con el módulo de la fuerza, ¿vale? Porque solo hay una. El módulo sería G, producto de las masas, partido de la distancia que las separa al cuadrado. M1, 2 kilos, M, 1 kilo, distancia que las separa, pues cuento. 1, 2, 3, 4, al cuadrado 16. 2 partido 16, 0,125G. Luego el vector F1 sería menos 0,125G y. ¿Por qué el menos? Porque va para allá. ¿Por qué el y? Porque está en el eje X. Ahora y así, la componente 2. La componente 2, perdonad, la fuerza 2, tiene dos componentes. Una componente en el eje X, que es negativa, porque va hacia allá, y una componente en el eje Y, que es negativa, porque va hacia abajo. Para calcular su valor, necesito, ahora sí, un ángulo. De manera que F2X será F2 por el coseno de teta, y F2Y será F2 por el seno de teta. Necesito caracterizar el valor de teta y necesito obtener el valor de F sub 2. F sub 2 es G, producto de las masas, distancia que las separa al cuadrado. Vale. El producto de las masas sería la masa 2, creo que eran 4 kilos, y la masa 1, la masa M, perdonad, 1 kilo. Y la distancia la voy a obtener a partir de este triángulo, ¿vale? Lo tenemos aquí abajo. Este triángulo rectángulo, la hipotenusa es la distancia, este cateto es esta distancia, 1, 2, 3, 4, y este cateto es esta distancia, 1, 2, 3. Con lo que aplicando el teorema de Pitágoras, R2 sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de 9 más 16, 25, raíz de 25, 5. Aprovechamos el triángulo para indicar el valor del ángulo. Este ángulo es igual que este. Son triángulos opuestos por el vértice. Y como tengo el valor de la hipotenusa y el valor de los catetos, puedo calcular lo que valen el seno y el coseno. Bien, el módulo de la fuerza sería, ya tengo el valor de R, 4 por 1 partido 5 al cuadrado, 0,16 G. Y el valor del seno y el coseno, cateto contiguo partido hipotenusa, 3 partido 5, 0,6, y el seno, cateto opuesto, partido hipotenusa, 4 partido 5, 0,8. Si esto lo sustituyo, aquí obtengo el valor de las componentes. 0,16G por 0,6, 0,096G. Y 0,16G por 0,8,
0,128G. Si sustituyo en el valor de la expresión que me da la fuerza, tendría que F2 sería menos 0,096G y, estamos en el eje X, menos 0,128G J, estamos en el eje Y. ¿Vale? Las componentes son negativas porque según mi dibujo, esta fuerza va hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Vale? Ahora, con esta fuerza F2 y con F1 la sumamos y obtenemos el valor de F. F es F1 más F2, sumamos componente a componente, menos 0,125G menos 0,096G menos 0,221G y estamos en el eje X, menos 0,128G J. ¿Vale? Este es el valor de la fuerza. Para la aceleración, pues la aceleración es fuerza partido masa, dividimos esto entre 1, porque era 1 kilo, y tenemos que la aceleración coincide, pero ahora son metros por segundo al cuadrado. He calculado la expresión vectorial. Podría calcular el módulo a partir del vector, pero eso os lo dejo para vosotros si queréis practicar. Método analítico. Voy a obtener las componentes cartesianas de otra manera. Veréis que en ocasiones resulta más fácil. Para F1 no había problema, antes era muy sencillo. El problema viene para F2. Con este método veréis que es más fácil que ir descomponiendo, sobre todo si no tenemos el ángulo. Si tenemos el ángulo es fácil descomponer, pero cuando no lo tenemos a veces puede ser complicado. Vale, hago lo mismo, necesito el vector F1, el vector F2 para obtener el vector F, pero ahora voy a utilizar este método. Vale, este método requiere algo de orden. Necesito calcular los módulos y los vectores. Y para eso debo tener muy claro cuáles son las posiciones. Vale. R es la posición de M. Está en el punto 4, 4. R1 es la posición de la masa 1. Está en el punto 0, 4. Y R2 es la posición de la masa 2, que está en el punto 1, 0. ¿Vale? 4, 4, 0, 4, 1, 0. Ahora calculamos R menos R1 y su módulo, R menos R2 y su módulo. R menos R1 es 4, 4 menos R1. 4, 4 menos 0, 4, 4, 0. Y su módulo sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, obviamente 4. R menos R2 sería 4, 4 menos 1, 0, porque R2 es 1, 0. Aquí no sé, creo que he dicho... 4 menos 1, 3, 4 menos 0, 4. Y su módulo, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 5. Claro, obviamente, estas son las distancias que hemos calculado antes. Con eso me vengo aquí, F1 menos G, M por M1 partido R menos R1 al cubo. 1 por 2 partido 4 al cubo por el vector 4, 0. F2 menos G, M por M2, 1 por 4, partido R menos R2, el vector, el módulo, al cubo, 5 al cubo, por el vector R menos R2, 3, 4. Para seguir, cojo estos vectores, vengo aquí y voy operando. Simplemente opero. Mirad, primera componente, 2, 1 por 2, 2 por 4, 8, partido 4 por 4, 16 por 4, 64, 8 entre 64, 0,125, menos y G. Al multiplicarlo por 0, 0. Análogamente, aquí tendría menos 1 por 4 por 3, partido 5 al cubo por G, primera componente, y la otra, menos G por 4, partido 5 al cubo. Si lo operamos, menos 0,096G, menos 0,128G. Vuelvo a repetir, ¿de dónde sale esto? G por menos G, 1 por 4 por 3, partido 5 al cubo. Eso. Y esto, menos G, 1 por 4 por 4, partido 5 al cubo.
En coordenadas polinómicas esto sería menos 0,125 GI. Coordenadas polinómicas no, perdón, en forma polinómica. Y esto sería menos 0,096 G y menos 0,128 GJ. Que fijaos que es lo mismo que nos ha salido antes, pero creo que obtenido de una forma más fácil. Por lo menos este. Este daba igual. Sumamos componente a componente, tenemos el valor de la fuerza. Ay, perdonad. He corrido de más. Sumamos componente a componente y tenemos el valor de la fuerza. El valor de la aceleración, pues ya no lo calculo. Es igual, exactamente igual que antes. Vale, pues os espero en el siguiente vídeo.